Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, cuando me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y no me daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM. Y arrancamos este programa de hoy con una nueva sección que será en los programas que quedan de este año, y el año que viene veremos qué pasa. Donde, bueno, lo que buscaba o lo que busco es, bueno, salir un poco de la agenda, de la coyuntura, de lo cotidiano, de lo que está pasando ya. Y, bueno, abordar algunos otros temas que precisamente por no estar ahí en la agenda forman parte de ese inconsciente colectivo que bueno, sobre el que pasamos todo el tiempo, y que recién cuando sucede algo que es demasiado abrupto, recién nos damos cuenta que, bueno, que eso nos estaba pasando desde hace mucho. De lo que vamos a hablar es de esto que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en los supermercados, en algunas cadenas de comida rápida. Entiendo también que en los cines. En los supermercados empezó ya hace un par de años, donde no solamente había cajas y había cajas rápidas, sino que también empezaron a poner como estaciones de autoservicio, ¿no? Donde uno iba con el changuito y con la compra, y uno jugaba a ser cajero, ¿no? Entonces escaneaba cada uno los códigos de barra de cada uno de los productos, y en ese momento ahí salía un ticket, y después se iba un cajero, una cajera que realmente hacía el cobro. Pero en los últimos tiempos he visto que ya no existe más ni siquiera el cajero, sino que la misma estación donde uno va pasando o escaneando los productos, ahí mismo cobra, ¿no? Digamos, podemos pagar con QR, con tarjeta de crédito, o sea, haciendo, digamos, lo que antes hacía el cajero, ¿no? Esto también ocurre en estas casas de comida rápida, donde hay una pantalla, y entonces uno elige ahí cuál es el combo que va a comprar, y ahí mismo se hace la cobranza de lo que vamos a consumir, y después solo nos queda ir nosotros mismos a ir a buscar la comida en una bandeja y después llevarla a la mesa, ¿no? Lo mismo también entiendo que ocurre en los cines, no hace mucho que no vi el cine, donde también uno selecciona la película, si va a comer, no sé, pochoclo, alguna gaseosa, lo que sea, y ahí mismo hace el pago, y después, digamos, le dan un ticket, la misma máquina, y uno espera recién para ingresar. Bueno, todo esto se lo vende, ¿no? como una novedad, como algo de la modernidad, donde aparentemente no hay nadie que atienda,
sino que interactuamos solamente con una máquina. Esta ausencia de personas, por lo menos se lo muestra y se lo vende así, y así también lo empezamos a entender, que tiene que ver con el avance de la tecnología, con inteligencia artificial, etc. Tenemos un montón de cosas se suelen meter ahí, pero si empezamos a ver un poco más, nos vamos a dar cuenta que no es que no haya nadie, sino que lo que está ocurriendo es que nosotros, los usuarios, somos los que estamos reemplazando a los trabajadores que antes hacían ese trabajo que nosotros estamos haciendo ahora. O sea, el cajero o la cajera del supermercado era la que escaneaba cada uno de los productos y después nos cobraba, y nosotros estamos haciendo ese trabajo del cajero o de la cajera. Lo mismo en estas casas de comida rápida, donde ya deja de estar esta persona que era el cajero, ¿no? El que hacía la cobranza, que decía, bueno, ¿qué van a consumir? Y elegíamos, o nos sentamos en una mesa y venía un mozo o una moza a preguntarnos qué es lo que vamos a querer, nos traía un menú, ahí elegíamos, se volvía, traía la comida y después incluso se ocupaba de hacernos la cobranza. Hemos eliminado también a esa persona que hacía ese trabajo y le estamos haciendo nosotros. O sea, en cada una de estas situaciones y seguramente muchas otras, si lo empezamos a ver de esta forma que lo estoy proponiendo, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos trabajando gratis para estas empresas cada vez que hacemos una consumición, ¿no? Sea en un supermercado, en estas casas de comida rápida, en el cine. Estamos trabajando gratis para esas empresas. Estamos haciendo el trabajo que antes estas empresas tenían que depositarlo o pagarle a otra persona. Ahora lo estamos haciendo nosotros y le estamos regalando esos minutos, que serán pocos, muchos, depende de la dificultad que tengamos para manejar estos aparatos, estas pantallas, pero es un trabajo. Digamos que antes estas empresas las pagaban o contrataban personas para realizarlas. Esto tiene un nombre, bueno, porque todo lo que ocurre o todo lo que va pasando tenemos la necesidad de ponerle un nombre. Se llama Fauxtomation o falsa automatización. Viene de dos palabras, Faux o Fox, que sería falso, y automatization o automatización. ¿Qué son estas, no? Aparentemente todas estas tareas que no requieren la intervención humana, pero que sí requieren la intervención humana, que es la nuestra intervención humana como usuarios, ¿no? Incluso, digamos, con todas estas sistemas o páginas de compras online, digamos, antes íbamos a algún lugar y ahí elegíamos, venía alguien, nos mostraba los productos y etcétera. Hoy nos sentamos ante una computadora o con un teléfono celular y quizás pasamos horas o muchos minutos buscando a ver qué es lo que queremos, y entonces nos dan de una marca, de otra, nos va mostrando distintas opciones con colores, con tamaño, con no sé, depende de lo que estemos buscando. Y todo ese trabajo antes había alguien que era el que se encargaba de hacerlo. Digamos, había un vendedor, ¿no? Que nos decía, mira, este producto es así, es así, tiene esta característica, y aquel otro, no, mira, se diferencia en esto y lo otro. O sea, había un asesoramiento humano, y todo eso ahora, digamos, está en una información dura que hay que saber interpretar, y eso también genera equivocaciones, digamos, porque por ahí, si no estamos muy advertidos de qué es lo que se nos está ofreciendo, caemos incluso en estafas, ¿no? En comprar algo que no es lo que queríamos comprar, o comprar algo que sale en una imagen y no es realmente lo que la descripción del producto, que es totalmente distinta a la imagen que nos están
proponiendo. Así que bueno, me parece interesante esto de ponerlo así como una reflexión, ¿no? de todo esto que se muestra como la modernidad, como terminales de autoservicio, incluso los cajeros automáticos efectivamente son recontra útiles porque entonces uno va, no tiene que hacer colas o hace colas para el cajero automático y sobre todo, bueno, en los fines de semana, digamos que no está abierto el banco, pero también hay un reemplazo de los cajeros, ¿no? Incluso he ido al banco hace poco y no hay nadie en las cajas. Son muy pocas las personas que están haciendo fila o esperando ser atendidas en las cajas, digamos, porque todo ha pasado a nuestro ámbito, ¿no? Personal o privado, y desde ese lugar es que nosotros hacemos el trabajo que antes lo hacía otra persona. Hacemos la primer pausa en tramas y en unos minutos regresamos. Segundo bloque de tramas aquí en Cacán FM. Y bueno, en esta semana arrancó con algunos cambios en el gabinete. Personas que juraban que no eran candidaturas testimoniales, ¿no? Esto de aparecer en una lista y buscar ser elegidos para después no asumir. Que digamos, es una estafa, como bien lo dice Milei. Nada más que esta gente, estamos hablando de Adorni, que ya renunció como vocero, como portavoz, y fue nombrado jefe de gabinete. Y Santilli, que fue, digamos, Adorni fue el candidato ahí por Cava y digamos, ganó. Y lo mismo con Santilli, que incluso, ¿no? Se buscó, digamos, reimprimir todas las boletas, o sea, eran 15.000 millones, creo que era de pesos, que se iba a gastar en reimprimir todas las boletas para que Diego Santilli apareciera, porque el que estaba como cabeza de lista es Espert, que renunció por todo lo que se descubrió de su vinculación con el narcotráfico, o con Fred Machado, que está acusado de narcotráfico y ahora está viajando a Estados Unidos, ha sido deportado. Incluso esto, ¿no? Después lo que hizo para buscar estar primero en la lista en vez de estar segundo, en vez de estar tercero. Que como sale Espert, quedaba primero esta chica Karen, no me acuerdo el apellido, o Karina, bueno, Karen o Karina, no sé. Y Santilli quedaba segundo y intercedieron, presentaron quejas, hicieron trámites para que en los papeles por lo menos quedara él primero y esta chica Karen o Karina segunda. Y ahora, digamos, no va a asumir como diputado, sino que va a asumir como ministro del Interior, pero mientras tanto está actuando de alguna forma como ministro del Interior, porque se está juntando con los gobernadores y además sigue, digamos, en la Cámara de Diputados actuando como diputado porque firmó el despacho por el presupuesto, para digamos, conseguir un despacho por la mayoría desde la Libertad Avanza. Pero vamos a lo que decía Milei sobre estas candidaturas testimoniales. No es casualidad que en la tercera sección electoral haya 8 intendentes van como candidatos, a pesar de que no tienen ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral. Bien, ahí decía, por supuesto que no lo decía de su gente, no lo decía ni de Adorni ni de
Santilli, sino que hablaba de intendentes de provincia de Buenos Aires, porque estaba en esa arenga de que era un fraude, cuando lo que están haciendo ahora Santilli, o lo que ya hizo, digamos, con Adorni, lo hacían, digamos, los otros, ¿no? O sea, cuando lo hace el kirchnerismo o el peronismo o la oposición es un fraude moral, pero cuando lo hace él o lo hacen los libertarios no es un fraude moral, es otra cosa que, bueno, le pondrá algún nombre particular. Se produjo también la reunión con los gobernadores, que bueno, lo que hizo Milei fue invitar a casi todos, dejó a varios gobernadores afuera, sobre todo los que tienen una posición contraria al gobierno, o sea, se juntó con los que puede manejar o puede manipular, con los que de alguna forma piensa que puede llegar a negociar algo, o que entiende que lo que dicen, que lo que opinan no es tan consistente o no es tan sólido, y entonces esa voluntad o esa perspectiva de estos gobernadores la puede torcer, la puede cambiar, la puede poner, digamos, del otro lado. Entre esos gobernadores está el gobernador de Catamarca, que incluso en estos días se está juntando con Santilli, que todavía no es ministro del Interior y que está usurpando un cargo, digamos, porque todavía no ha sido nombrado ministro del Interior, porque lo quieren seguir usando como diputado, y entonces no lo dejan renunciar como diputado para que asuma como ministro del Interior, para que siga votando en el Congreso, pero a su vez, digamos, está funcionando o está actuando o está teniendo reuniones como si fuese el ministro del Interior, que es una barrabasada propia de esta gente del libertario, algo así como Santiago Caputo, que es monotributista, pero que toma decisiones de gobierno. Otra cosa que pasó también acá en la Casa Rosada, que tampoco es algo bueno, fue que los Milei, entre ellos Karina, que estuvo la voz por ahí, la que puso la cara más, que se reunió con los evangélicos, los grupos o los pastores evangélicos, estos de las iglesias evangélicas, se juntaron ahí en la Casa Rosada, fueron invitados, ¿no?, por Milei y por Karina y por Javier, el presidente, que es un tema que no debería ser, no porque Milei no pueda tener su creencia, o Karina o cualquiera pueda tener su creencia religiosa y creer en lo que quiera, pero el Estado, la representación, digamos, del Estado y la representación del presidente no debe tener un sesgo, digamos, religioso, porque si es así, que es como en este caso, no tiene una visión de gobernar para todos, sino que las decisiones están sesgadas por esta creencia o no creencia, digamos, no sé si creerán esto o en los evangélicos o creen la plata que junta estos pastores, digamos, porque bueno, todos son grandes negociantes, empresarios que le sacan la plata a la gente y se hacen recontramillonarios. Así que no sé hasta qué punto es que Milei cree en todo lo que dicen estos pastores o cree en la plata que juntan estos pastores. Digamos, lo más probable es que sea lo segundo. Pero la cosa es que, bueno, esto es una cosa más, no es tampoco
el gran escándalo comparado a todos los otros escándalos que tiene Milei, desde la criptoestafa con Libra, los muertos por el fentanilo, digamos, lo que está haciendo con Trump, digamos, que está entregando el país. O sea, hoy ya creo que Milei no es presidente, es un copresidente o es una especie de ministro de Trump, pero no dirige el país, sino que lo está dirigiendo Trump desde afuera. Es un muñeco, un títere del gobierno de Estados Unidos. Y hablando del gobierno de Estados Unidos y de nombramientos, fue nombrado también hace poco Pablo Kirno como ministro de Relaciones Exteriores y Alejandro Leu como secretario de Finanzas. Y con estas dos personas, bueno, Kirno ya estaba, son 7 los ex trabajadores de la JP Morgan, esta gran empresa financiera que se dedica a la especulación en todo el mundo, que compra y vende, crea y elimina empresas, digamos, todo para hacer negocios accionarios que tienen que ver con la timba, digamos, financiera. Y la cosa es que, bueno, con el ingreso de Alejandro Leu son 7 personas las que están dentro del gabinete de Milei, tomando decisiones, y todos vinculados a esta empresa, la JP Morgan, que es la que a donde Milei cerró su campaña, ¿no? El último día que tenía anterior a las elecciones, lo juntó en el Museo de Arte Decorativo a hablarles a estos grandes directivos. Sería, ¿no?, lo que dicen el poder real. Entonces, bueno, así tenemos a Luis Toto Caputo, actual ministro de Economía, que, bueno, inició su carrera ahí en la JP Morgan como jefe de trading para América Latina. Está José Luis Daza, actual secretario de Política Económica y viceministro de Economía, que fue director, gerente y jefe de investigación de mercados emergentes para la JP Morgan. Está Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina, que trabajó 11 años en la JP Morgan como vicepresidente en mercados de capitales y derivados para Argentina, Chile y Perú. Pablo Kirno, que es el recientemente nombrado canciller, que reemplazó a Wertheim, que renunció, y que estuvo 3 décadas, digamos, trabajando para la JP Morgan como director para América Latina desde Nueva York. Trabajaba desde allá. Vladimir Werning, que es el actual vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, otro JP Morgan, que fue director ejecutivo y economista jefe para América Latina de esta timbiadora JP Morgan. Y está también, bueno, Damian Reidel, que es el actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina, que es esta que están buscando vender o está media vendida, y que también tuvo su paso ahí por la JP Morgan, como en la parte, digamos, de mercados emergentes antes de Goldman Sachs, antes de que llegara él a la JP Morgan. Y que recién asumido, Alejandro Leu, que viene de ser vicepresidente del Banco Central, y que, digamos, lo debemos recordar porque fue el que nos dejó sin combustible a todos los argentinos y argentinas a días, digamos, de la votación
al día del balotaje, ¿no? Entre que terminaron las primarias o la elección y el balotaje. Hay una semana posterior de esa elección. Alejandro Leu nos dejó a toda la Argentina sin combustible. Algunos probablemente se acuerdan de eso. Incluso creo que tiene una causa, digamos, penal por esto, digamos, y por el daño que le causó a la empresa y probablemente también, ¿no?, a masas que no sé cuánto habrá impactado, pero seguro que algún voto, digamos, no llegó gracias a Alejandro Leu. Bueno, sobre esto de no invitar a algunos gobernadores, uno de los principales que no ha sido invitado es Axel Kicillof, que es un gobernador como todos los otros gobernadores, pero hay una característica que no podemos borrar, que es el gobernador de donde viven el 40% de los argentinos y argentinas. O sea, la cantidad de gente que vive en la provincia de Buenos Aires es muchísima. Y entonces, digamos, con los gobernadores con los que se reunió Milei, si bien eran la mayoría, todos esos gobernadores apenas representan un poco más de la mitad de todo el país. Entonces, no es tan representativo lo que pueden haber acordado o lo que pueden haber charlado. Lo que pasa es que cada uno de esos gobernadores son 2 o 3 senadores, nada más y nada menos. O sea, cada provincia tiene 3 senadores. Entonces, ahí hay una negociación que supongo que es la que busca tener Milei para ver si es que le pueden aprobar las leyes que Donald Trump le dice que tiene que aprobar, porque para eso le prestó plata a él y no a la Argentina. Escuchamos lo que decía Kicillof sobre esta posición un poco de Milei de no invitarlo y de lo que hace con las provincias, porque las desfinancia, las extorsiona, y digamos lo que puede haber hecho Kicillof hasta ahora es de resistir esto, y evidentemente otras provincias no pueden hacerlo, pero eso no es que lo hace menos bruto esta extorsión que hace Milei a los gobernadores y las gobernadoras. Escuchamos lo que decía Axel Kicillof. Quiero denunciar las deudas que sostiene el gobierno nacional con nuestra provincia de Buenos Aires. Son deudas a las que no nos referimos así por tratarse simplemente de recursos, de programas o de otras fuentes que se hayan interrumpido. No es simplemente eso, de lo que hablamos son de incumplimientos del gobierno nacional, de haber entrado en el terreno de la ilegalidad para apropiarse recursos de nuestra provincia y de todas las demás y utilizarlas para lo que ellos consideran que son las prioridades de todos. Pero sinceramente nos han dejado sin el fondo que abastecía la seguridad de la provincia, las inversiones en seguridad, nos han dejado sin el fondo compensador para transporte, nos han dejado sin el fondo para jubilaciones, nos han dejado sin el fondo de incentivo docente, nos han parado 1.000 obras aproximadamente, 16.000 viviendas, y nada de esto es simplemente una cuestión de disputa, de discusión o de agenda. Son compromisos incumplidos. Estaban ya sea en leyes, en convenios o en presupuestos que por obvia continuidad del Estado Nacional y de los Estados provinciales no se podían desconocer por una simple cuestión ideológica o por un simple enojo o por simplemente una voluntad de discriminar que pueda tener el presidente de la Nación. Buena parte de estos recursos los estamos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia
hemos iniciado demandas, como lo han hecho muchas provincias, algunas de ellas han tenido respuestas, pero la verdad que seguimos hoy, ya como esto se incrementa con el paso del tiempo, porque son programas que cada mes y cada día en que no se cumplen acumulan una deuda nueva, ya estamos alcanzando prácticamente los 13 billones de pesos. Bien, ahí escuchábamos a Kicillof que, bueno, daba ahí una lista de todo lo que le está debiendo el gobierno nacional, y habla de 16.000 millones, que es lo que estaría debiendo Milei a los bonaerenses. Y algo similar está pasando con todos los gobernadores, porque a las provincias les sacó el fondo del incentivo docente, a todas las provincias les paralizó toda la obra pública, también sacó todo el subsidio del transporte. O sea, eso también ha llegado aquí a Catamarca. Todos esos dineros que antes llegaban dejaron de llegar. Bueno, eso implica menos dinero, ¿no? para distribuir o para el funcionamiento mismo de la provincia, que impacta en el gasto. Digamos, hay dinero que ya no está, porque se lo está guardando, quedando Milei, y bueno, las cosas tienen que seguir funcionando. Digamos, me parece también hay una, bueno, esto, ¿no? de la extorsión que hace Milei a los y las gobernadores para conseguir, como consiguió, por ejemplo, la ley base, ¿no? Entre lo que quiere Milei aprobar, probablemente sea el presupuesto, que es el que se está tratando y trabajando ahora, que va a tener el presupuesto precisamente más bajo en los últimos, no sé si 20 años, el presupuesto asignado a la educación. Y el otro tema es el de la reforma laboral, que le pone nombre de modernización laboral, pero que es una reforma para beneficiar a la casta empresarial. Milei gobierna para esa gente, gobierna para los millonarios, y digamos, lo que está buscando es eso: flexibilizar, sacar derechos, y que, digamos, el trabajador cada vez tenga menos herramientas para poder discutir o, digamos, cuánto es lo que va a ganar y las condiciones laborales. Y una característica que estamos viendo en esto es que nadie del gobierno explica qué es y en qué consiste la reforma laboral, ni siquiera el mismo Milei. Se hace el banana, el que no te voy a explicar porque es mucho, porque es largo, pero esto es una constante, porque ninguno, digamos, del gobierno dice qué es, y lo que sí se está viendo es el proyecto o los proyectos que están circulando y lo que se habla, digamos, por afuera, pero no hay una voz desde el gobierno, que evidentemente no quieren. No es porque no sepan, sino porque no quieren que quede registrado, digamos, porque cuando hablan de manera pública eso queda guardado, queda grabado, y bueno, no quieren que quede grabado que lo que quieren hacer es que los trabajadores trabajen 12 horas, que no puedan, no reciban indemnización, bueno, etcétera. Y lo escuchamos lo que decía Milei en esto de que no va a decir nada. Si le tuvieras que contestar a un pequeño comerciante, a una pyme, su reforma laboral, ¿en qué lo va a ayudar? Modernización laboral, y voy a explicar por qué. Le va a cambiar la vida, porque, a ver, si yo lo pongo estrictamente, los bloques son todos estos, ¿sí? No me voy a poner a hablar de todos estos bloques porque lo voy a aburrir. No. Y el zapping nos mata. Ok, me alegro que lo entienda. Por algo llegó acá, desde los sets de televisión. Exactamente. Okay. Bien, ahí no habla de reforma, habla de modernización, como si esto que tenemos ahora fuera viejo y lo que quiere poner es algo nuevo,
que vamos a ver que es una gran mentira. Y lo otro es que dice que le va a cambiar la vida, pero no dice que le va a cambiar la vida para bien o le va a cambiar la vida para mal. Y digamos, se niega, ¿no?, a explicar qué es, en qué consiste y cuáles van a ser los puntos que va a abarcar este retroceso, digamos, porque es eso, un retroceso en los derechos de las y los trabajadores, que de alguna forma ya está, digamos, de alguna parte ya le hicieron, algunos artículos los metieron dentro de la ley bases, ya hay una reforma laboral que no tuvo ningún impacto, digamos, en términos de que hay más trabajadores registrados o de que hay menos desocupados, sino todo lo contrario, hay más desocupados y hay más informalidad. Y que, bueno, responde a esta batalla, digamos, de la casta empresarial contra los trabajadores, que empezó ahí en el 55 con el derrocamiento de Perón, y luego con la dictadura militar. Digamos, la ley de contrato de trabajo se sanciona en septiembre de 1974, que es la ley que está vigente hasta ahora, que ha tenido muchísimas reformas. El 74 es el año que se sancionó por la ley original y que fue modificada cerca de 100 artículos, o sea, no es que tuvo una modificación leve, cerca de 100 artículos la modifica la dictadura, ahí apenas asume, en 1976. Y la otra gran reforma, o sea, ahí fue el primer corte, la primera mochada que le hizo la casta a la ley de contrato de trabajo con la dictadura. Y la otra fue en los 90, donde nace un poco la informalidad, nacen los monotributistas, y aparece toda esta forma, digamos, disfrazada de trabajar sin estar registrados y de trabajar sin ningún amparo de la ley, porque no son trabajadores, ¿no? Es alguien que está prestando un servicio. Escuchamos lo que decía Kicillof y después vemos un poquito qué es lo que está circulando respecto del proyecto de esta reforma laboral. Acá en la Argentina ya aprobamos las privatizaciones y vaciaron y quebraron las empresas nacionales. Ya aprobamos la flexibilización laboral y no se creó un solo puesto de trabajo. Ya aprobamos la apertura importadora y destruyeron la industria argentina. Ya aprobamos la subordinación a las políticas de Estados Unidos y terminó en una catástrofe y en un desastre. Es vino viejo en vasijas nuevas. Es la misma política que se trata de vender como austríaca, liberal, libertaria, pero es nada más que una política de entrega nacional y es una política que va en contra de los intereses de la mayoría del pueblo y también, porque hay que decirlo bien, incluso de los empresarios que producen y que viven en la Argentina. De los demás no son empresarios nacionales. Así que lo que propone Milei ya se vivió, ya fracasó. Bien, ahí lo decía un poco Axel, digamos, todo lo que se ha venido probando en estos últimos años y nunca funcionó la reforma laboral como solución a la informalidad o como solución a la desocupación. Y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de por qué no funciona. No funciona porque no hay actividad económica, ese es el problema real. Milei ha planchado la actividad económica, sacando dinero, no da aumentos,
plancha, sostiene, ¿no? el dólar, que está gastando, bueno, toda la deuda que está tomando es para eso, y ahora se paró un poco por lo que puso Estados Unidos, pero dentro de no mucho tiempo, no sé, capaz que unos meses, vamos a estar en la misma, digamos, porque no hay generación genuina de dólares. Entonces, cada vez que necesita para cubrir el faltante, o para pagar deuda, o para pagar esa bola de nieve que tiene con LELIQs, LECAPs y todos los bonos que inventa para que funcione la bicicleta financiera, para que alguien venda dólares, compre estos títulos y pague. Argentina paga tasas que no existen en ninguna parte del mundo, y entonces luego retirar esos títulos o venderlos y retirar dólares, y se llevan una ganancia en dólares que no existe, digamos, en ningún lado. O sea, ganar un 10% como hizo Scott Bessent en 2 semanas es como de risa para cualquier persona que entienda un poco de cómo funciona el mercado de las finanzas. Un 10% en 2 semanas en dólares, dicen, bueno, ¿dónde está? Bueno, eso es lo que hizo Scott Bessent, que no es que se lo hizo Milei, digamos, sí, digamos, Milei aprovechó eso, pero todo eso es deuda que nos está quedando a nosotros, a lo que estamos hoy, y a las generaciones que vienen, digamos, porque todo eso es dinero que en algún momento BS en los Estados Unidos va a querer cobrar, y si no lo puede cobrar, va a querer algo a cambio, ¿no? Y entonces ese es el juego que está jugando Donald Trump o Estados Unidos de alguna forma a comprar Argentina, y el tonto de Milei se la está regalando porque o es eso, tonto, o es una mala persona que no le importa y lo único que quiere es que lo aplaudan porque mantiene la inflación en el 3% y porque el dólar está quieto. Bueno, eso es lo que yo entiendo que está pasando. Pero volviendo, ¿no?, a lo de esta reforma laboral, si no hay actividad económica, nadie va a tomar más empleados o va a registrar los empleados que tiene. Hay un ejemplo de que si tenés un bar y tenés las mesas vacías porque nadie entra al bar a consumir, a comprar, a comer o a tomar un café, por más que sea más fácil contratar y despedir empleados, no vas a contratar a alguien porque no tenés clientes, no tenés alguien que consuma los servicios que estás prestando. Lo mismo si tenés un comercio de venta de ropa o de lo que sea. Por más que sea fácil o que tenga algunas ventajas contratar y despedir, no vas a contratar un trabajador si no vendes nada, si no hay demanda, porque la gente o no compra ahí, o compra en Temu, en Shein, o le compra, ¿no?, porque empieza a circular todo esto, y alguno que comprará allá y trae y revende acá en Argentina con mejores precios. Entonces termina comprando en esos lugares y no va a los negocios. Entonces, bueno, no hay forma de que ninguna reforma laboral en este sentido vaya a funcionar. Pero bueno, yendo a lo que está circulando como propuesta, bueno, busca eliminar los sindicatos, digamos, como cosa general, ¿no? ¿Por qué eliminar los sindicatos? Bueno, porque los sindicatos agrupan a una cantidad grande de trabajadores. Entonces, ¿qué quiere hacer? Eliminar ese vínculo donde hay una persona o 2 personas o 5 personas representando a 1.000, 2.000, 10.000, no sé, 100.000 trabajadores, y romper eso para que la negociación sea 1 a 1. Entonces cada trabajador va
a negociar su propio sueldo, sus propias condiciones de trabajo con la patronal, y no va a haber una representación que pueda interceder y decir, no, mira, acá la mayoría quiere estas condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, 8 horas laborales, no sé, ropa para trabajar en el lugar, algunas condiciones de seguridad, cómo se van a tomar las vacaciones. Bueno, se puede llegar a negociar si la negociación es colectiva, ¿no? Si se rompe eso, o si es lo que está buscando, ¿no?, Milei, romper, se termina esa negociación colectiva y entonces es 1-1. Imagínense, digamos, negociar un trabajador de comercio, ir con una empresa, una multinacional. Imposible, digamos, poner algún tipo de condiciones laborales. Lo que va a hacer es hacer lo que se le dé la gana a la patronal, y las y los trabajadores solamente someterse a esa voluntad de la patronal. No hay ningún tipo de negociación posible ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es algo que me parece que es lo central de lo que busca Milei. Después, bueno, esto del banco de horas laborales, o sea, buscar que extender la jornada laboral, digamos que en vez de 8 como es ahora, hasta llevarla a 12 horas, de manera que esas otras 4 horas no entren como horas extras, sino que entren como horas comunes, y entonces no se paguen el doble o 1,5 veces a la hora. Digamos, las horas extras, si son durante la semana, se pagan 1,5 veces, o sea, si se paga, supongamos, 100 pesos la hora, cada hora extra vale 150, ¿no? Esa es la idea, digamos, de las horas extras, y si eso ocurre los fines de semana, vale el doble, o sea, cada hora trabajada en vez de ser 100 serían 200. Bueno, lo que busca es eso, ¿no? Eliminar, por un lado, la posibilidad de al extender la jornada que sea de hasta 12 horas, la jornada normal, común. Bueno, ahí habrá 4 horas que dejan de pagarse como horas extras y pasan a pagarse como horas comunes o normales. Y digamos, también está esto de buscar que se haga un banco de horas laborales, o sea, que en el caso de que se trabajen esas horas extras, no ponerlas como horas extras, sino como un crédito, digamos, de horas que podría ir acumulando el trabajador, y que en algún momento el empleador, a su propia voluntad y capricho, se las puede devolver, ¿no? Digamos, se juntaron 3 horas, 5 horas, bueno, no sé cómo será definitivo el proyecto, pero bueno, esto es lo que está dando vuelta. Entonces, es banco de horas laborales, la patronal podría disponer de decir, bueno, mira, tenés tantas horas acumuladas y un día, bueno, mañana no venís porque tenés 12 horas acumuladas. Y entonces le da esas horas que las tiene acumuladas porque trabajó de más otros días, no se las paga, sino que como que se las devuelve, ¿no? Pero no es algo que le sirva al trabajador, sino que es algo que le sirve al empleador. Bueno, todo esto es lo que le sirve a la patronal, porque Milei hace esto para beneficiar a la patronal, no a los trabajadores. Los trabajadores son la casta o el enemigo al que tiene que eliminar. Después todo lo otro, que el verso y toda esta historia de la industria del juicio laboral, que no existe como industria. Hay efectivamente juicios laborales, porque bueno, las patronales no registran, pagan de menos, hacen como que pagan la jornada completa y los hacen trabajar más horas, o
pagan, registran como que trabajan menos horas y los obligan a trabajar más horas de las que figuran en el contrato. Bueno, todo eso, cuando se produce un despido, el trabajador obviamente tiene el derecho a reclamar, porque es algo que le robó la patronal. No es más ni menos que eso, y obviamente tiene derecho a reclamarlo. Y bueno, y se reclaman. No es un problema de que los trabajadores son malos y le quieren sacar plata al empleador. Son los empleadores los que roban. O sea, si cumplieran todo lo que dice la ley y no buscaran sacar ventaja o disfrazar cuestiones, y probablemente no habría juicios laborales, porque se respetarían las leyes y las condiciones de trabajo. Es todo angurria de los empleadores, de ganar más y no pagar lo que corresponde. Después no hay mucho más que eso, digamos. El moneda de pago del trabajador, digamos, que puede ser en otras monedas, no solamente pesos, algunas cosas que no tienen, digamos, mayor peso, pero ahí lo central me parece que es esto. Lo que se busca es romper la cuestión sindical, romper la cuestión del agrupamiento, de lo colectivo, y bueno, esto, ¿no?, de las bases y de las horas extras o de este banco de horas, y esto de limitar, ¿no?, las acciones legales que puedan tomar los trabajadores contra las ilegalidades que pueda cometer las patronales. Y un punto más que también se estuvo hablando en estos días, que es la posibilidad de pagar parte del sueldo con ticket canasta, que es algo que se usaba muchísimo en los 90, que era como una especie de sobresueldo o de parte del sueldo, que en vez de pagarse en efectivo, con dinero, te daban unos tickets, una especie de vales, con los que podías ir a determinados lugares a comprar y consumir alimentos o cosas. Que es un poco la forestal, ¿no? Digamos, te doy una moneda para que vayas a comprar con esa moneda en mi negocio, donde yo te vendo la yerba y el azúcar y le pongo el precio que a mí se me da la gana, y entonces gano también en eso, ¿no? Vendiéndote los alimentos, no solamente que no te pago el sueldo, sino que te obligo a que consumas y compres mercadería en la que yo también estoy ganando, ¿no?, como patronal. Eso es lo que eran los tickets canasta, que también era otro enorme negocio. Y sobre esto que estamos hablando del trabajo, llamó la atención también el CEO, el que está a cargo de Mercado Libre aquí en Argentina, que se quejaba de las importaciones con aplicaciones chinas, diciendo, bueno, que se compra mucho afuera y que eso genera desocupados acá en Argentina. Que bueno, por fin algún libertario se dio cuenta de eso, y que este Galperín, que está usando el Estado para que el Estado, o para que todos nosotros le demos no sé cuántos millones de dólares para su negocio, que evidentemente no los necesita, pero igual los tiene, reclama ahora que el Estado haga algo para que proteja a Mercado Libre de las aplicaciones chinas. Ahí lo escuchamos.
El 90% del volumen de Mercado Libre en cualquiera de los países lo hacen comercios, pymes o vendedores locales, digamos. Cuando uno abre indiscriminadamente a que un asiático o un chino te mande un producto por barco que tarda 25 días, el día que llegó andás a ver cómo lo podés devolver, que el día que lo compraste no tenés la capacidad de financiarlo y demás, en realidad estás dando trabajo a las empresas chinas, no a los argentinos. Incluso después es muy difícil cobrarles impuestos, cosa que obviamente ocurre dentro de las plataformas de Mercado Libre. Bueno, ahí lo decía, busca que ahora no, dejó del libre mercado y todo eso, que es lo que apoya Galperín y lo que apoya Milei, que el mercado se regula solo. Bueno, ahora dice que no, que el mercado no se regula solo y está buscando que le hagan una ley o le hagan algo para proteger a Mercado Libre contra el capitalismo chino, sería, a pesar de que dice que son comunistas o socialistas. Y bueno, y para cerrar este bloque, finalmente los trabajadores del Garrahan lograron una compensación. No es que Milei cumplió la ley, Milei sigue sin cumplir la ley, pero sí dio un aumento a los trabajadores del Garrahan y fueron ahí invitados al programa de Feynman y no se le ocurrió otra cosa a Feynman que tratarlos muy mal y de enojarse, de ofenderse, de patalear un poco. Ahí lo escuchamos. Si fuese al Garrahan, le hubiesen dicho con 300.000 pesos. ¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme. ¿Qué carajo le importa a usted cuánto yo gano? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa a usted? ¿Qué carajo a usted le importa? Muestro mi recibo de sueldo. ¿Cuánto gana usted? Usted es empleado público. Sí. Y a usted. Y nosotros nos debemos a todos nuestros pacientes. No, usted no paga nada. Usted no paga el sueldo de nosotros. Espera, Maxi. Eduardo, la verdad, te digo, yo no sé si haces terapia, pero hacé terapia. ¿Qué terapia, tenés un problema, señor? tenés un problema, Eduardo. ¿Estás haciendo un acting para la televisión o estás completamente sacado? No sé qué te molesta. Triunfamos, ganamos los trabajadores, los representantes de los trabajadores, que somos profesionales, que somos profesionales, que nos ponemos al frente de una lucha, esté quien sea en el gobierno y que no le tenemos miedo a nadie. Eso te molesta a vos. Y que encima vengamos de nuevo a tu programa, aunque nos maltrates 1000 veces, vamos a seguir viniendo porque no me importa hablarte a vos, me importa hablarle a tu audiencia para que entiendan que se puede ser profesional, que se puede ser científico, que podés ganar un concurso y que está muy bien que ocupes un cargo sindical para representar a los trabajadores y trabajadoras y no hacer lo que hace la CGT, que ocupa cargos sindicales y no defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es tener un sueldo digno, que hoy tenemos y ayer no teníamos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque luchamos, no porque quisimos voltear a ningún gobierno, porque esa no es la parte nuestra. Nosotros no somos volteadores de gobiernos, no te confundas, hay otra gente que voltea gobierno. Bueno, ahí escuchamos este diálogo, por ponerle algún nombre, de este Feynman enojado porque los médicos del Garrahan habían obtenido una mejora en sus ingresos, que no es tampoco la locura, solamente equiparó los aumentos por inflación, o sea, no es nada del otro mundo. Obviamente sí, es muy importante, digamos, porque es un 60%, digamos, de aumento, pero es algo que estaba en deuda y algo que tenía que hacer Milei, porque está obligado por ley. Lo mismo debería hacer con las universidades, con las personas con discapacidad. Esas dos leyes, las tres, digamos, porque esto lo dio por fuera de la obligación de las leyes estas aprobadas en el Congreso. Y otro que me interesaba, digamos, por ahí comentar, esto de, bueno, que se dice, ¿no? Con mis impuestos, y hay uno de los médicos le dice, bueno, ¿cuánto cobras vos, Feynman? Y el otro dice, bueno, ¿qué te importa si a mí me lo paga un privado? El que es empleado público sos vos. O sea,
el empleado público se lo pone como que es el que está sostenido por las y los trabajadores, ¿no? O por la sociedad, que es la que paga impuestos cuando consume algo, ¿no? Principalmente el IVA, o sea, cuando va y compra algo, compra, no sé, lo que sea, comida para gato, o no sé, un termo. Bueno, ahí hay un impuesto que es el impuesto al valor agregado, que lo pagamos todas y todos, ¿no? Y entonces parte de esos impuestos son los que, bueno, terminan en los sueldos que se pagan a todos los que están en la administración pública. Efectivamente, digamos, hay una cuestión que es más o menos directa, que no es tan así, digamos, porque dentro de la administración todos los ingresos, no hay una individualización del dinero de quién va a manos de quién, es como que todo cae en una sola bolsa y de ahí se distribuye. O sea, no hay forma de identificar, no hay que, vamos a decir, Juancito es que él puso 2 pesos para el sueldo del médico que estaba hablando. No hay forma de individualizar el dinero, el origen del dinero y el destino. Pero lo que sí me parece, digamos, interesante por ahí reflexionar es que Feynman también lo sostiene la misma sociedad que sostiene a estos médicos o cualquier trabajador del Estado. Porque está bien, el dinero que recibe él no viene directamente del Estado, pero viene de los trabajadores y trabajadores, que son los que consumen los alimentos o la publicidad de jabón, de shampoo, de la venta de inmuebles, de autos, digamos, todo lo que es publicidad, que es en general de donde se nutre los servicios de comunicación. ¿Quiénes son los que sostienen eso? Y también son las trabajadoras y trabajadores o los consumidores, las personas, la sociedad. Cada vez que va y compra, no sé, supongo en el programa de Feynman, ¿no? El jabón para lavar la ropa Pirulito, cada vez que alguien compra ese jabón Pirulito, en ese precio, algo de ese precio está contemplada la publicidad, que es la que se destina al canal donde trabaja Feynman. Entonces, a Feynman también lo sostiene la misma sociedad. Y uno podría decirle, bueno, Feynman, mira, yo compro el jabón Pirulito, así que yo te estoy pagando el sueldo. Como Feynman, como Majul, como Viale, como cualquier otro. O sea, porque todo lo que es publicidad que manejan estos medios son los que se sostienen con los consumidores. Y los consumidores somos toda la sociedad. O la gaseosa tal, bueno, cuando se compra esa gaseosa, digamos, parte del valor que pagamos va a esa publicidad y va a los sueldos de estos personajes que creen que, no sé, que las patronales siembran plata y la traen de ahí para pagar los sueldos, ¿no? Hacemos una nueva pausa en este trama de hoy y en unos minutos regresamos. Tercer bloque de tramas y bueno, ya que hemos pasado a ser una provincia de Estados Unidos, vamos a hablar de la elección del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que tiene unas características particulares porque es un migrante, es de origen musulmán y ha hecho una campaña muy particular, casi una campaña kirchnerista por las propuestas que tenía, ¿no? Hablaba de congelar los alquileres en todo Nueva York,
de crear un servicio estatal de cuidado de niñas y niños hasta los 5 años. Bueno, hay como varias cuestiones que buscan, digamos, romper, ¿no? Este discurso, digamos, de la eficiencia, del gasto, del rol del Estado, que, bueno, lo discute Zoran en la campaña que hizo, que también es muy interesante, y en esta oposición al Trump, que es una especie de Milley con más plata, porque es el presidente y con más poder, obviamente, de estar nada más y nada menos que de Estados Unidos, pero que tiene por ahí la misma capacidad o incapacidad de proponer algo distinto para obtener algún tipo de resultados para mejorar las condiciones de vida del país. Ahí escuchamos y vemos esto que decía Zoran en la campaña. ¡Hola, Nueva York! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Por favor, busque su lugar de votación más cercano y voten por mí para ser su próximo alcalde. Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos. Voy a congelar la renta, asegurar que los autobuses sean más rápidos y gratis, y ofrecer cuidado de los niños menores de 5 años, gratis a todas las familias. Cuando miramos una visión de... No, ok, ya, córtalo. We cannot spend all day doing this again. Duramos como 3 horas la última vez. Sobre todo para los latinos. Sobre todo, ok. Lo siento, yo no hablo español muy bueno. Él está corriendo para el alcalde. It's better if you can like hit. Pero nunca dejar. Only one new word in here. The only new word is here is ponga. Every other Bueno, word si no están siguiendo All the esto words por are new. YouTube, Por favor, muestra, digamos, dentro de esta campaña como distintos momentos en que Don't Zoran se close. equivoca y trata de repetir de nuevo el mismo texto. Juntos podemos luchar por un Nueva York que proteja a todos, que hacen grande esta ciudad. Una que luche contra la administración Trump y ICE. Y una que asegure que todos puedan pagar comida y techo. Para ellos y sus familias. Nueva York, ahora es nuestro momento. Encuentre a su lugar de votación y vamos a votar por Zoran. Perdón, Zoran. Porque merecemos una ciudad asequible y fuerte y debemos comenzar ahora. A la comunidad latina, gracias. Espero recibir su apoyo. That's gonna end. You're so outrageous, honestly. Bien, ahí pasaba este spot, digamos, de campaña, que no ha habido, creo que, muchos candidatos que hablen a la comunidad latina en su idioma, o sea, en español. Se muestra así como, bueno, como alguien común, alguien normal, alguien transparente, que bueno, en otro programa vamos a hablar de esto de la transparencia, que también tiene sus cosas, pero bueno, esto como alguien frontal, alguien que no esconde nada, y que le habla a ese grupo enorme de latinos que están viviendo en Nueva York, y que evidentemente le han dado el apoyo, ¿no? Digamos, sobre todo, digamos, por esto, por hablarles en su idioma, o sea, tenerlos en cuenta, pensarlos, hablarles a ese grupo, como se habla, digamos, en toda campaña, ¿no? Se habla de distintos grupos y a cada grupo se les busca dar alguna respuesta a algún problema. Evidentemente el tema del alquiler y del congelamiento de los alquileres en Nueva York es un problema porque están todos también metidos, ¿no? Estas plataformas como Airbnb, Booking, de este tipo de alquileres que alquilan por día, y no se consiguen alquileres mensuales, o se los consigue a precios, digamos, exorbitantes.
Entonces, bueno, esto, ¿no? de parar, incluso en otros spots tiene una propuesta de construir departamentos que sean administrados por el Estado para tener un piso de valor de departamentos, ¿no? Servicio estatal de cuidado de niños hasta 5 años, o sea, está pensado en latinos trabajadores, ¿no? Que tienen que ir a trabajar y no tienen dónde dejar a los hijos, al cuidado de quién. Entonces, bueno, está diciendo, bueno, me voy a crear una estructura desde el Estado para cuidar niños, así ustedes, digamos, pueden ir a trabajar y, bueno, y contribuir al país, digamos, porque, bueno, si trabajan, ahí va a haber más consumo, se va a comprar más cosas, va a haber más impuestos también, o sea, no es solamente una cuestión ideológica, sino también hay una cuestión de pensar, bueno, a ver cómo hago para recaudar más sin que sea, digamos, ponerle una pistola en el pecho a los que menos tienen. Habla también, ¿no?, de que le va a cobrar un impuesto, un 1%, tampoco es alguna locura, a los más ricos, a los más multimillonarios que viven en Nueva York. Bueno, hay toda una cantidad de propuestas que parece que es interesante por el lugar donde se está dando, ¿no? Digamos, aquí también Trump dijo que le iba a resacar el apoyo a Nueva York si ganaba, porque bueno, lo trata de socialista, lo trata de comunista a Soran, y también amenazó, ¿no?, de decir, bueno, les voy a sacar todo el apoyo, igual que hizo acá en Argentina. Bueno, si no gana Milei, olvídense. Bueno, también hizo lo mismo ahí con Nueva York, pero no le salió, no pasó nada. Así que bueno, me parece interesante, por un lado, esta forma de comunicar, de comunicar las propuestas, y otra, bueno, esto de que las propuestas mismas sean nuevas, ¿no?, novedosas, proponer algo distinto, algo que no sea volver al pasado. Me parece que hay algo que ahí deberíamos, no, pensándolo, digamos, aquí en Argentina, ¿no? Que muchas veces en algunos espacios políticos dice, bueno, queremos volver a la Argentina de hace algunos años, que fueron efectivamente años buenos, pero me parece que la gente eso ya no entusiasma, volver a eso, sino que hay que buscar otras propuestas, otras formas de entusiasmar, que no sea ese ir para atrás, sino, bueno, propongamos en base a eso que se hizo hace muchos años, que fue bueno, fue exitoso, por lo menos desde una visión, bueno, cómo lo reformulamos para hacerlo de ahora en adelante y mejor que aquello. Y no solamente decir, bueno, tenemos que vivir como se hizo hace algunos años. Porque me parece que ahí hay un rechazo de la sociedad, ¿no? De decir, no, bueno, para hacer lo mismo que antes, no me entusiasma, no me llama la atención volver para atrás, ¿no? Pensándolo como proponer algo, porque bueno, dentro de 2 años vamos a estar nuevamente en elecciones y viendo qué proponer y qué hacer. Vemos lo que decía Soran cuando ganó. Dice, si alguien puede demostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer, que es Nueva York.
Y si hay alguna manera de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder. Esta no es solo la forma de detener a Trump, sino también cómo detenemos al próximo, así que al próximo Donald Trump, ¿no? Así que Donald Trump, ya que estás mirando esto, tengo 4 palabras para vos. Levanta el volumen, que ahí lo dice en 4 palabras, y le dice, levanta el volumen para que escuches toda la gente que está, bueno, ahí que está gritando, que está aclamando, que está festejando este triunfo, que es un poco también, ¿no? un triunfo contra Donald Trump por el discurso contrario que ha tenido Soran. Dice, haremos que los malos propietarios rindan cuentas porque los Donald Trumps de nuestra ciudad se han sentido demasiado cómodos aprovechándose de los inquilinos. Pondremos fin a la cultura de la corrupción que ha permitido a los multimillonarios como Trump evadir impuestos y explotar exenciones fiscales. Apoyaremos a los sindicatos y ampliaremos las protecciones laborales porque sabemos, al igual que Donald Trump, que cuando los trabajadores tienen derechos sólidos, los jefes que buscan extorsionarlos se vuelven pequeños. Hablando de cuestiones laborales. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y a partir de esta noche liderada por un inmigrante como Soran. Bueno, y la gente aplaude y termina Soran. Así que escúchame, Donald Trump, lo que te digo, para llegar a cualquiera de nosotros vas a tener que pasar por encima de todos nosotros. No se guardó nada Soran en esta confrontación directa. O sea, no es que usó metáforas, no es que dijo, bueno, la derecha o esto. No, o sea, con nombre y apellido nombró, no sé, 5 o 6 veces a Donald Trump. Incluso, ¿no?, diciéndole, bueno, mira, lo que has hecho vos, te has aprovechado y has sacado beneficio del mismo Estado, evadiendo impuestos y explotando las exenciones fiscales. Bueno, Donald Trump obviamente respondió y dijo alguna cosa como que, bueno, que hay que irse de ahí de Nueva York y irse a Miami, porque justo estaba en Miami, pero bueno, esto va a estar así para largo. Escuchamos lo que decía Trump. Will soon be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee. They flee. Where do you live? New York City, but I'm trying to leave because I don't want to live in a communist regime. Vivir en un régimen comunista. Y bueno, dice, bueno, que se van a ir todos a Miami y van a abandonar Nueva York, lo que es una cosa que no tiene ningún sentido y que nadie lo va a hacer. Es como acá dicen, ¿no? Bueno, si gana tal, me voy, y eso no pasa nunca. Bueno, capaz que seguimos hablando de Soran, porque me pareció interesante no solo las propuestas, digamos, que son parecidas por ahí lo que pues, se podrían proponer acá en Argentina, sino también la forma, ¿no? Esta forma por ahí directa, disruptiva, una persona joven que esto de esta campaña, vi varios, digamos, videos donde anda en la calle o está en algún lugar, digamos, no en un shopping, no en eso, sino en lugares comunes, ¿no? No el mejor lugar de Nueva York, sino, no sé, vi ahí arriba de un techo,
y no, digamos, un techo de un super hotel con pileta y qué sé yo, sino un techo de una casa o de algún edificio de algunos pisos, sin grandes, sin lujos, ¿no? Es un techo común. Me parece interesante cómo plantea la campaña y el resultado que ha obtenido, ¿no? Precisamente ahí en Estados Unidos y peleando directamente contra Donald Trump, tensionando esa relación, algo que aquí en Argentina no se hizo, por lo menos en estas elecciones, que nuestro presidente genuflexo total contra el presidente de Estados Unidos. Hasta aquí Tramas de hoy. Nos reencontramos la semana próxima. Chao, chao.